La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Conduce Cintia Santana. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, les habla Cintia Santana y primeramente pues recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Pues el día de hoy, muchachos, vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante, que últimamente ha estado en boca de muchas personas, entre ellas pues yo. Entonces no podía quedarme atrás, yo quería abarcar este tema desde hace algún tiempo. Entonces, bueno, estuve investigando un poquito sobre la filosofía del humor, qué han dicho algunos filósofos a través del tiempo sobre el humor, la comedia, si lo consideraban algo bueno, algo malo, ¿saben? Entonces, por eso decidí ponerle a este programa sobre la ética y el humor. Límites en la comedia, que es en específico ese subtítulo de límites en la comedia lo que se está cuestionando últimamente, ¿no? O sea, si debería o no tener límites la comedia, porque pues abarca bastantes temas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir indagando un poquito a través de la historia, a ver qué dijeron nuestros amiguis, los filósofos, y pues poco a poco ir generando como una conclusión respecto al tema, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con algunas definiciones, porque para abarcar y opinar sobre algún tema, pues primero tenemos que saber de qué chingados estamos hablando, ¿no? Esta primera definición la tomé de un escrito que, por cierto, me pareció muy bueno por parte de Ernesto del Toro en su blog En Esto del Todo, ¿entienden? Ernesto del Toro tiene un blog que se llama En Esto del Todo. Me encanta cómo juega con su nombre, está muy padre, le mando saludos, es un fiel seguidor del Laberinto del Pensamiento desde hace algún rato. Entonces, pues él me compartió este escrito que él hizo y me gustó bastante, toma en consideración diferentes puntos de vista, diferentes autores. Entonces, si quieren checarlo, les comparto el enlace en la descripción donde voy a subir el video de YouTube de este podcast, por si quieren pues ahí darle un vistazo, ¿no? Entonces, bueno, él se pregunta, empieza por la pregunta, pues, ¿qué es el humor? Y nos dice lo siguiente: etimológicamente es humedad o líquido, que hace referencia a los 4 humores que Hipócrates teorizaba, componían el cuerpo humano y que un equilibrio entre ellos tenía como resultado un buen estado de salud. Así pues, podemos entender el humor como un estado anímico. Con el paso del tiempo, el término humor evoluciona hasta entenderse como una actitud hacia ciertos eventos que exalta lo cómico en ellos. Fíjense, aquí la palabra humor tiene su origen en una teoría hipocrática. Viene de lo medicinal, de lo saludable. He aquí la relación del que, pues, reír es sano, ¿no? Bueno, yo esa relación la encuentro, no sé si tenga exactamente eso que ver, o sea, si de ahí provenga como esta idea, ¿no? De que reír es saludable, que yo sí lo creo. Pero bueno, esa relación yo le doy. Y pues si les interesa saber más sobre esta teoría de Hipócrates, les recomiendo pues por ahí buscar la teoría sobre los 4 humores de Hipócrates. Está muy interesante, por si quieren ahondar más en ese tema. Entonces, bueno, surge de ahí, ¿no? Pero poco a poco se ha ido redefiniendo la palabra y se ha juntado con el ámbito de la comedia. Entonces ahora nosotros conocemos la comedia y el humor como algo similar, ¿no? Generalmente las tenemos en conjunción. Entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿qué es la comedia? Según San Google, es obra dramática, en especial al que muestra lo ridículo, con elementos que divierten y hacen reír,
y con un desenlace feliz. Entonces vamos a comparar la definición de Google que acabamos de leer con la del diccionario filosófico de Abagnano, que ya tenemos ratito sin echarle un vistazo, que es muy bueno y me gusta mucho tomarlo como referencia. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice qué nos dice el diccionario filosófico de Abagnano sobre lo cómico. Aquí encontré la palabra cómico. Viene del latín comicus, lo que hace reír o la posibilidad de hacer reír, por la solución imprevista de una tensión o de un contraste. Aquí vemos que en Google hace más bien referencia a la obra dramática, ¿no? A este espacio teatral que es lo trágico y lo cómico, la tragicomedia, todos estos conceptos que vienen de lo teatral, ¿no? Y en el diccionario filosófico sí menciona su etimología, que viene del latín, pero es como un poco más, yo veo la definición como un poco más fácil, o sea, lo que hace reír o la posibilidad de hacer reír, o sea, no necesariamente lo cómico hace reír, algo sí lo entiendo, pero algo que sí menciona es como lo imprevisto que genera una tensión de un contraste, de algo que tú vas creyendo que es de una manera y resulta totalmente lo contrario, ¿no? Y creo que sí, ese es como una fórmula, un elemento que podemos encontrar en mucha de la comedia, quizá no en toda, pero generalmente es así, ¿no? Como que te están contando una historia y te vas yendo con esa historia, te envuelven en ella y de repente pues resulta que no tenía nada que ver con el final. Entonces eso es lo gracioso, ¿no? Que jajaja, qué irónico, no tenía nada que ver y pues así, ¿no? Entonces creo que sí es un elemento que encontramos mucho en lo cómico. Y bueno, ya adentrándonos un poquito en los filósofos, ¿qué decían estos filósofos, no? Voy a mencionar las definiciones que algunos de ellos dijeron. Por ejemplo, Aristóteles, él decía sobre lo cómico que era imitación de hombres inferiores, algo equivocado o feo que no procura ni dolor ni daño, entendiendo lo equivocado como lo imprevisto y por lo tanto lo no razonable. Fíjense, imitación de hombres inferiores. Eso suena más bien a burla, ¿no? Yo eso no lo veo como cómico, sino como burlesco. Pero bueno, vamos con Thomas Hobbes, este filósofo inglés del siglo XVII. Él insistía acerca del carácter inesperado de lo cómico y lo relacionó con la conciencia de la propia superioridad. También recordemos que Hobbes era quien decía que el hombre es un lobo para el mismo hombre. Es malo por naturaleza y necesita ser civilizado para poder convivir con los otros. Entonces, desde aquí entendemos que la comedia, al ser propio del humano, sus intenciones no son muy buenas, que digamos. Y termina por ser una vía para demostrar superioridad hacia los demás. Entonces, él lo lleva más bien por este rumbo, ¿no? No es tanto como un bien, como algo sano, como lo que mencionaba al principio, sino que como el hombre, el ser humano por naturaleza es malo y la comedia es propia del ser humano, pues no tenía buenas intenciones, ¿no? Eso es lo que yo puedo deducir, sí, se debe decir, sí, ¿verdad? Pues porque viene de Hobbes, ¿no? Entonces, bueno, pasemos con Kant. ¿Qué nos decía Immanuel Kant sobre lo cómico? Este filósofo alemán del siglo XVIII decía que lo cómico es tensión y es por esto que tiene una solución inesperada. Voy a citar: en todo aquello que es capaz de excitar una viva explosión de risa debe haber algo absurdo, en lo que, en consecuencia, el entendimiento por sí mismo no puede encontrar placer alguno. Por eso, indirectamente, alegra por un instante con mucha vivacidad. Aquí yo lo entiendo como, pues al ser filósofo, pues está constantemente pensando ideas, teorías,
como muy sumergido en su intelecto, vaya. Entonces, al reírse, él lo ve como algo irracional. Por eso dice que el entendimiento por sí mismo no puede encontrar placer alguno en lo cómico, ¿no? Entonces es como ese momento de irracionalidad que te ríes y hace de ese instante, pues que tenga mucha vivacidad, ¿no? Que te sientas vivo por un momento como de, qué gracioso. Bueno, ya, deja sigo acá intelectualizando mis teorías, ¿no? Algo así yo lo entiendo. Henri Bergson, filósofo francés del siglo entre el XVIII y el XIX, por su parte decía que es un elemento psicológico de agresividad. Se trata de un modo de ejercer una represalia contra quienes consideramos inferiores a nosotros. Nos sentimos superiores a las personas de las que nos reímos porque piensan de forma diferente y toman en serio cosas que nosotros no consideramos. De esta idea parten todas las teorías del humor basadas en el concepto de superioridad. Sí, de hecho es conocido Bergson porque él fue uno de los principales autores que empezó a difundir esta idea de que la comedia muchas veces se presta para sumergir la idea de que hay personas superiores a otras y de ahí nace la burla, ¿no? Me suena como Aristóteles. Y fíjense, estamos hablando de Aristóteles, que Aristóteles nació en el siglo 385 a.C. y Bergson pues ya del siglo de 1800 y cacho a 1900 y cacho y seguía con esta idea de la burla, ¿no? De burlarse de los que tú crees inferiores a ti. Entonces, bueno, pues de ahí qué ha pasado, ¿verdad? Al parecer no ha evolucionado mucho en cuanto a los teóricos la comedia. Entonces, pues sí te pone a pensar, ¿no? Como, ok, ya han pasado siglos y siglos y sigue esto por aquí. Como podemos ver, pues muchos filósofos han hablado respecto al tema, ¿no? Freud, que también era un poco de la idea de Bergson, en cuanto a la superioridad y superioridad inconsciente, lo llamaría Freud. O Schopenhauer, que hablaba de la comedia paradójica, que él decía que tanta más incompatibilidad entre el concepto y la cosa pensada y que sea más inesperada, la risa será más intensa. Entonces, mientras menos sentido tenga, es más gracioso. Al menos eso decía Schopenhauer. Entonces, ha habido muchos puntos de vista, unos buenos, otros malos. Por ejemplo, para los estudiantes de la academia, que era la escuela de Platón, no era muy bien vista la risa, que digamos. Lo consideraban incluso algo inmoral. A mi parecer, el humor, ya entendido como algo cómico, comenzó por burlarse de los otros, ¿no? Por el sentirse superior, por pues estas jerarquías que han habido a través del tiempo. O sea, antes, por ejemplo, los negros ni siquiera eran considerados humanos, no eran considerados personas, eran pues esclavos, creo que llegaron a compararlos con bestias, así como antes lo hacían con los indígenas, ¿no? Entonces, bueno, pues se presta a esta interpretación, ¿no? De que pues inferiores y superiores y jajaja, qué gracioso, tú eres así y yo no, pero al momento de que se burlaban de un burgués, espérate, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Eso no es cómico? Por eso muchos lo consideraban como algo inmoral, algo incorrecto. No sé, hay muchas interpretaciones respecto al tema y bueno, poco a poco hemos ido evolucionando en esto, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso. Ahora sí, pues ya entrando en materia, muchachos, recuerdo un chiste de Ellen DeGeneres, por allá de los años 90, en el que dice: mis padres eran muy crueles conmigo cuando era una niña. Siempre que llegaba del kinder, bueno, ellos me decían que era el kinder, pero tiempo después me di cuenta de que estuve trabajando durante 2 años en una fábrica. Sí solté la carcajada, la verdad, pero a ver, vamos a analizarlo. Si yo me río de esto,
¿acaso me estoy burlando de la dura infancia de Ellen? No sé ustedes, pero este chiste hizo que reflexionara sobre el trabajo y la explotación infantil. De verdad, hay niños con esa realidad. No son conscientes de lo que están haciendo y sus padres les mienten. Es parte de lo que vivimos. Quizá Ellen lo vivió, quizá no, no sé, desconozco, pero independientemente de eso, está poniendo el tema sobre la mesa y eso es muy valioso porque invita a la reflexión. Existe un término que se llama lenguaje generativo. ¿De qué trata este término? La intención del lenguaje generativo es generar nuevas realidades por medio de la comunicación. Y esto es posible únicamente si tú otorgas esa autoridad a la persona que te está hablando. Por ejemplo, si alguien te dice, no me gusta cómo te ves con la ropa negra, esa persona tiene la intención de hacer que dejes de usar ropa negra por el simple hecho de que a ella no le gusta cómo tú te ves. Tú tienes dos opciones. Una, generar una nueva realidad, que sería dejar de utilizar ropa negra solo porque alguien te dijo que no le gustaba cómo te ves. Y la segunda es ignorar lo que dijo. Entonces, en la primera, le estás dando autoridad a alguien para que cambie tu realidad y dejas que te afecte. En la segunda, no. Simplemente lo ignoras, lo dejas de lado y sigues vistiéndote de negro porque a ti te gusta y te sientes cómodo con ello, ¿no? Entonces, miren, les voy a dar otro ejemplo que me parece importante mencionarlo. Las mujeres fuimos afectadas por el estereotipo de belleza hasta hace poco tiempo. Bueno, incluso igual ahorita, pero ya, bueno, a eso vamos a llegar. ¿Por qué? Porque le hicimos caso. Ahora que empezamos a cuestionarnos, pues, ¿qué chingados? ¿Por qué la belleza solamente tiene que ser de una sola forma? Si además la belleza es cuestión de gusto, o sea, es algo muy subjetivo. Al igual que nosotras nos dicen, te tiene que gustar cierto tipo de hombre, o hablando físicamente, también a los hombres les dicen, te tiene que gustar cierto tipo de mujer. Entonces, a lo que quiero llegar es que si se cuestiona lo que se impone, no afecta. Si mañana llegara alguien y te dijera, a partir de ahora te tienes que vestir de negro, si no vas a dejar de ser atractiva. Y tú dices, ok, pues me visto de rosa. ¿En qué te va a afectar entonces? No permitas que ese lenguaje cree tus nuevas realidades. Muchas veces he escuchado, y de hecho yo antes defendía la idea de que el problema no es ignorar a la gente. El problema es que piensen de cierta forma. Por ejemplo, cuando tú publicas algo y te empiezan a llegar comentarios malos, ¿no? Comentarios que tú crees negativos. Entonces, pues la gente te dice, pues nada más ignóralo. Y entonces yo decía, es que no es nada más ignorarlos, sino que es porque piensan de esa forma. Pero miren, si es algo sistemático, yo soy de la creencia de que en la educación está la solución. La educación, no la formación académica, que es completamente diferente. Se necesitan generaciones para quitar esas ideas que tenemos ya tan arraigadas culturalmente, pero ahí vamos, poco a poco. Si lo que te agüita es que haya gente racista, misógina, homófoba, mira, la verdad no hay mucho que podamos hacer. Podemos intentar dialogar con esa persona y presentarle un punto de vista que quizá antes no había contemplado. Y pues se puede dar la oportunidad de que recapacite, de que reflexione, ¿no? Pero si alguien llega a imponerle la idea de que no sea racista, de que no sea homófobo, pues no lo va a tomar de buena manera. Por más que uno diga, pero ¿por qué no? Si le estoy diciendo que esto es bueno y lo otro es malo. Sí, pero no deja de ser una imposición. Y el humano no reacciona bien ante las imposiciones. Si tratas de imponerme una religión, me voy a rebelar. Si tratas de imponerme la idea de que las mujeres las violan por su forma de vestir, me voy a rebelar. Si tratas de imponerme la corrección política, me voy a rebelar. Si tratas de imponerme el feminismo, me voy a rebelar.
La corrección política no se impone, pues no es nada más que sentido común. Si dañas a una persona, si estás bromeando con o sobre alguien y esa persona no se está riendo, ahí muere. No está dándote ese consentimiento de que lo hagas. Uno mismo se tiene que dar cuenta de eso y el imponerlo solo va a causar el mal recibimiento del concepto. ¿Por qué? Porque no se da la oportunidad de razonarlo. Siempre, aunque sea por un tiempo pequeño, reflexionamos y razonamos toda la información que recibimos. Si nada más alguien llega y te dice que estás mal por pensar de cierta forma, te vas a sentir atacado. Y si preguntas el por qué por qué me dices que estoy mal, y esa persona que te está diciendo que estás mal no te dice por qué y se enoja porque tú no te das cuenta de que estás mal, obviamente no va a terminar en algo bueno, ¿saben? Es fácil decir, tú la estás cagando en esto, ¿no has pensado en esto otro? Pero no, muchos deciden evadir los porqués y solo recriminar y no hacer absolutamente nada. No digo que sea su responsabilidad, pero si puedes hacer algo al respecto, lo haces, ¿no creen? O por lo menos, si no quieres generar un diálogo, entonces le das tiempo a esa persona para que razone esa información que le acabas de dar. Y por último, si no tienen ni la más mínima intención de tomar en cuenta lo que dices, ¿sabes qué? Pues ya ni modo. Siempre habrá excepciones, para bien o para mal. Lo que se debería de buscar no es que todos estemos de acuerdo o en desacuerdo con algo, sino que la mayoría lo esté. Porque si se busca un todos, es algo utópico, no va a pasar. No, de verdad no puedo concebir un mundo en el que absolutamente todas las personas que vivimos en él estemos de acuerdo en lo mismo. Aunque sea la idea más horrible que tú imagines de verdad es que ¿cómo alguien puede estar de acuerdo con esto? Alguien lo va a hacer, con buena o mala intención. Entonces, creo que es un mundo que no podemos ni siquiera imaginarlo. En el episodio anterior, en el que hablé sobre la cultura de la cancelación, mencioné que estamos bajo nuevas reglas morales. Pero, ¿saben qué? He cambiado de opinión. No son nuevas reglas morales, son las mismas reglas morales de siempre. Hablamos de respeto, hablamos de igualdad, de equidad, de responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es que ahora tomamos en consideración más situaciones o actitudes que antes no. Pero en cuanto a lo moral, en cuanto a los valores, es exactamente lo mismo. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo diferenciar los tipos de humor contemporáneos? O sea, ya dejando de lado a Hipócrates, porque ya hablamos de esos tipos de humor, pero los contemporáneos, ¿no? Vi una conferencia que me gustó mucho del comediante Víctor Grande, es un comediante español, y él divide el humor en 3 tipos según su intención. El primero es el humor como fin. Lo único que se pretende es hacer reír. Sería como el humor en sí mismo. Por ejemplo, bromillas típicas como el gracias a Dios soy ateo o ya te he dicho 1,000,000 de veces que no soy exagerado. O sea, cosas así como muy simples, pero pues su intención es dar risa, ¿no? De lo irónico que resulta ser. El otro es el humor con recado o humor con mensaje. Cuando utilizamos el humor como una herramienta para transmitir una idea. Un ejemplo sería el de Ellen DeGeneres, que pues, mencionamos al principio del programa, que pues si indagas un poquito, trae mensaje, trae una reflexión. Y por último, el humor como arma, que sería, por ejemplo, en casos de bullying, cuando un niño se burla de otro por ser más débil, o algún chiste que lleva algún insulto implícito, algún insulto de gratis, ¿no? A Víctor, el comediante, no lo considera humor, pero igual lo mete en el mismo saco para darse a entender. Entonces está el humor como fin, el humor con recado, con mensaje, y el humor como arma. Y peligro ahí, con el humor como arma, porque ese yo también no lo consideraría como humor. Ay, ya se me está cayendo esta cosa.
Miren, les voy a compartir algo. Hace casi un año, cuando transmitíamos por Radio Cartón aquí en Laberinto del Pensamiento, tuvimos de invitados a Ram Legrand y a Juan Pingüino, que son unos comediantes de aquí de Guadalajara muy buenos. A mí sinceramente me gusta mucho la comedia que ellos hacen. Y tocamos un poquito este tema. En este programa, que les recomiendo que vean, se llama Historia del Stand-Up. Está ahí en Spotify, en todas las plataformas, en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Nos hablaban de una fórmula en el arte de hacer comedia, que es fundamental. Se supone que todo comediante debe saberla, ¿no? Que es tragedia más tiempo igual a comedia. ¿A qué nos referimos con esta fórmula? Sucede una tragedia y después de un tiempo haces broma sobre ella. Pero Ram nos compartía que él no cree en esta fórmula. De hecho, muchos comediantes no la siguen. Nos comentaba, por ejemplo, de los memes que salen al instante. O sea, pasa algún momento trágico, pasa algo, cualquier situación, y los memes ya están en las redes sociales y son un buen y se comparten a la inmediatez. Entonces, creo que ya dejó de ser una regla. Es esto de tragedia más tiempo igual comedia, porque creo que tiene que ver mucho el tiempo virtual, ¿no? El tiempo de internet, de que todo va fugazmente, todo va muy veloz. Entonces, creo que se está cambiando ese concepto. Pero, bueno, conociendo esta fórmula, Ram hacía una diferenciación que creo es muy importante para entrar en el tema de la ética y el humor. El saber diferenciar entre hacer comedia sobre una situación trágica y burlarte del afectado. Por ejemplo, es muy diferente burlarte de la situación que está alrededor de esa tragedia a burlarte directamente de los afectados. Ram nos compartió un chiste que hizo sobre el terremoto, para que vean la diferencia, ¿no? Él decía en su chiste que los verdaderos héroes, perdón, ya no dije, el terremoto de la Ciudad de México, que creo que sucedió en el 2017, sí, creo que en septiembre, pero bueno, hablamos de ese terremoto. Él decía, yo a los 2 días ya estaba generando una rutina de stand-up sobre el tema, ¿no? O sea, no le hizo caso a esa fórmula de la cual estuvimos hablando. Entonces él decía, los verdaderos héroes fueron los taqueros, porque empezaron a regalar tacos a todos aquellos que estaban ayudando. Y tú veías las imágenes, ¿no? De los taqueros ahí repartiendo los tacos y las personas ahí tragándose sus tacos bien a gusto y así. Entonces, o sea, es parte de esa situación en medio de la tragedia que está sucediendo, ¿no? Y de la cual pues se puede burlar, o sea, bueno, se puede hacer comedia más bien. Creo que burlar no es el término que estaba buscando. Se puede hacer comedia en torno a esa situación. Y otra cosa muy distinta es, por ejemplo, decir, jaja, qué chistoso, hubo un montón de personas atrapadas bajo tierra por el terremoto. O sea, ahí te estás burlando directamente de la víctima, del afectado. Eso no es gracioso. Entonces hay que saber diferenciar esas dos cosas. Otro caso que se me ocurre es el de Paulette. También pasó algo similar. Nadie se burla de que una niña fue hallada muerta en su habitación. Nos reímos de lo irónico que resulta la situación, por cómo nos la quisieron vender. Es literalmente increíble. ¿Cómo es posible que, habiendo tantas personas en esa misma habitación, personas que incluso durmieron en la cama en donde fue encontrado el cuerpo de Paulette, no se hayan dado cuenta? Eso, al menos para mí, es risible. Y esto es parte de esa situación alrededor de la tragedia. Entonces, cuando alguien se burla directamente de las víctimas o personas afectadas por cualquier suceso trágico, no es comedia. Y sí hay personas que lo hacen y la neta no da risa. A mí no me da risa. Ahí es cuando nosotros decidimos si hacerle o no caso. Porque darle voz a esa persona está en nosotros, en el público. Si nadie lo pela, no va a generar absolutamente nada. Si todos lo pelan, aunque sea para ofenderse, sí va a hacerlo. Como lo que sucedió con la Mars, con su video criticando el feminismo, que fue creo que en este año, a principios de este año.
Obviamente ella busca ser difundida, eso le beneficia. Y lo que más me dio risa de todo esto fue que precisamente las personas que están en contra de lo que del discurso que estaba dando la Mars, fueron quienes más compartían su video. Es que, ¿dónde está la lógica ahí? Si algo te parece estúpido, si algo te parece irrelevante, no verdadero, ¿por qué siquiera dedicar tiempo en ello? ¿Por qué compartirlo? ¿Por qué decir, miren, véanlo, como si fuera algo importante, como si fuera algo relevante, ¿no? Es como el argumento que justifica la violencia de género siempre. No porque vayas vestida de forma provocativa, que aquí al afirmar que se puede vestir de forma provocativa, no depende de quién se viste así, sino de quien lo ve de esa manera, busca ser violada. Y no por ello promueves la violación. No porque bailes de cierta forma, buscas que te digan piropos, entre comillas también. Y no por ello promueves el acoso. No porque te guste tomarte fotos con poca ropa, buscas que te estén comentando pendejada y media, y no por ello promueves el ciberacoso. Aquí el problema es quienes acosan y quienes violan. Entonces, el problema es que se visten o bailan de manera muy sexual, o el problema son quienes lo ven con ojos pervertidos. No es lo que expones, sino la reacción que en cada persona genera. En la comedia es exactamente lo mismo. No porque bromees con temas de razas humanas, promueves la discriminación racista. No porque hagas chistes sobre mujeres, promueves el machismo. No porque hagas chistes de homosexuales, promueves la homofobia. Entonces, el problema son los temas que se abarcan porque igual existen, ahí están en la sociedad. O el problema es quienes ven con ojos pervertidos. Recordemos que lo pervertido no solo se refiere a lo sexual, sino a que se considera fuera de lo normal o de lo moralmente aceptado. Vamos a tomar como ejemplo lo que sucedió a Ricardo O'Farrill. Lo tacharon de pedófilo por hacer un chiste con relación a la atracción de menores. ¿Sí me doy a entender? O sea, no solo lo juzgaron por bromear con el tema, sino que afirmaron que era pedófilo. Volvemos a lo mismo. No porque se bromee con niños se promueve la pedofilia. Que por cierto, el vato sí reflexionó sobre el tema y admitió que le hizo falta cierto contexto para abarcar ese tema por medio de la comedia. Lo terminó haciendo porque el público estaba riendo a carcajadas y se dejó llevar. Y al repetirlo tantas veces, aquí surge el antídoto de lo inesperado, del contraste, pues todos están risa y risa. Incluso yo me reí de eso porque se sabe que es algo que está muy mal, o sea, entonces se llega con esa conciencia moral que ya uno tiene y dice, no mames, sí se está pasando de lanza, qué gracioso, al menos ese es mi caso. Otro elemento fundamental es el contexto. Durante el evento de O'Farrill, pues se prestó la situación de hacer ese chiste porque el público estaba a carcajadas, como ya dijimos. Y además estuvo ahí presente en el ambiente del show, ¿saben? Pero los reclamos surgieron años después por medio de personas que lo vieron después virtualmente, que no estuvieron ahí en el momento de la acción y muy seguramente sin el contexto de qué iba todo el show. Porque muchos lo que hacen, de hecho, yo también lo hago en redes sociales con Laberinto, es fragmentar pedacitos de un video y lanzarlos a las redes y quizás se viralicen, quizá no, pero falta el contexto en esos mini videos. Recuerdo que en el programa que hablé sobre el término de aporofobia, sobre la discriminación en Adela Cortina, esta filósofa española contemporánea, mencioné que por naturaleza el ser humano es discriminatorio por instinto de supervivencia. Discriminamos lo desconocido, lo que consideramos que podría dañarnos y lo que pensamos que es distinto a nosotros, no inferior o superior, simplemente distinto. Recordé este fragmento en el que decía precisamente eso y alguien me terminó diciendo que por personas como yo existían Trumps y Bolsonaros, que era una racista y bueno, un chingo de cosas más. Entonces se presta para que te juzguen por un fragmento, por una frase, ya incluso por una palabra. Y también voy a aprovechar para hacer una distinción.
No porque hables sobre algún tema quiere decir que estás a favor de ello. Como yo en ese video, hablé sobre la discriminación y no por ello estoy a favor de la discriminación. ¿Ok? En fin, es todo un tema el cual se puede abarcar desde distintos ángulos, así que va a seguir en boca de muchos hasta que alguna mayoría esté conforme. Pero eso sí, quienes decidan dejar a la comedia como eso, como simple comedia, pues chingón. Y quien decida ofenderse, pues también chingón. O sea, ¿qué puede hacer uno al respecto? Ahora vamos a tocar un tema muy importante que se llama el discurso de odio. Muchos hablan sobre si la comedia puede incitar al odio, ya que el tener esa libertad de expresión total también conlleva el discurso de odio. Pero, ¿qué es esto? Bueno, podría conllevar, no necesariamente. Pero, ¿qué es esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre el discurso de odio? Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el discurso de odio es cualquier forma de comunicación de palabra por escrito o a través del comportamiento que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. O sea, es si te metes por cualquier medio de comunicación con la identidad de las personas, con algo que ni siquiera está en sus manos cambiar, o igual y sí, pero es parte de su identidad. Entonces, el que te estés burlando o metiendo directamente con eso, ok, ya sería considerado discriminación y por tanto discurso de odio, ¿no? Porque estás difundiendo esa idea de que a estas personas trátenlas así porque es de tal color, o a estas personas trátenlas así porque les gusta las personas de su mismo sexo, así. Entonces, es fácil diferenciarlo, creo yo. Creo que es algo que es muy fácil identificarlo, es por sentido común. Tú sientes como esa vibra de... o sea, él sí busca promover esta cosa discriminatoria y no está chido. Entonces, ignorar a esas personas. Muchos nada más lo hacen por llamar la atención sí, pues por eso, por llamar la atención. Entonces, si uno les deja de hacer caso, van a decir, pues ¿por qué no me está pelando? ¿Qué estoy haciendo mal, no? Podría ser el caso, si no, pues igual van a seguir. Entonces, pero bueno, ya no está en nosotros. Otra cosa es que también llegue, o sea, no se quede en discurso, sino en acción de odio, o sea, que llegue a matar a alguien. Entonces ahí sí ya estamos hablando de cosas más graves, pero empieza por el discurso. Entonces uno lo puede identificar y podemos intentar detenerlo. Sobre la ética y el humor. A ver, ahora sí ya llegamos al tema central. Me encontré con un artículo muy interesante que habla sobre la ética y el humor. Específicamente tiene el título de Los rasgos de la ética del humor, una propuesta a partir de autores contemporáneos. Fue escrito por Juan Carlos Ciurana Aparici, de la Universidad de Valencia de España. Y menciona muchos autores, algunos filósofos, algunos contemporáneos, otros ya antiguos. Entonces hace como toda esta recopilación de diferentes definiciones, de diferentes puntos de vista, y al final presenta las virtudes del humor, que son, déjenme ver, son 5. Sí, son 5 las virtudes y se las voy a compartir porque está muy padre. Antes de que mencionara las virtudes, él dice lo siguiente: el código cultural es quizás el aspecto elemental en la estructura social del humor. Para ser entendido y poseer significado, el humor debe, de algún modo, referirse a la experiencia y conciencia de la mayoría. Pero la ética del humor no solo tiene como tarea la de evitar el humor malicioso o el humor que estereotipa, sino que tiene, sobre todo, un sentido positivo como formador de virtudes. Entonces, ahí van las virtudes del humor. La primera es: ayuda a reconocer los valores éticos en los que realmente creemos. La risa es un síntoma que manifiesta la personalidad o el carácter de quien ríe.
La ética del humor tiene un gran potencial para evaluar éticamente las actitudes de quien ríe, y en la medida en que las actitudes están fuertemente asentadas, puede contribuir a desenmascarar las verdaderas creencias morales y a criticarlas cuando corresponda, con un gran potencial, por tanto, de transformación social. Como en cualquier tipo de comunicación, uno puede transformar la sociedad y uno se da cuenta de las creencias, de los prejuicios, de los pensamientos que las personas llevan consigo por medio del lenguaje, ¿no? De cualquier tipo de comunicación, lo repito. Entonces, está genial esto, ¿no? Ayuda a reconocer los valores éticos en los que realmente creemos, individualmente. Y eso nos permite identificarlos para transformar nuestra realidad. La segunda es detectar el humor éticamente incorrecto que mantiene estereotipos. El humor en ocasiones se ha utilizado también para fomentar estereotipos negativos de una parte de la población o de minorías étnicas. Personalmente entiendo que la ética del humor debe criticar ese uso, pues se trata de un humor malicioso. Frente a ello, se ha de fomentar un humor que rompa estereotipos y anime al conocimiento de las diversas culturas y el respeto mutuo. Para mí, el humor éticamente incorrecto sería como esta burla, ¿no?, de la cual hablaba Aristóteles o Bergson, que es de estereotipos, o sea, de que tú eres inferior, yo soy superior, tú eres así, yo soy así. Entonces, marca mucho esa diferenciación y genera estereotipos, ¿no? O sea, tú eres diferente a mí por esto y te voy a juzgar por eso y me voy a burlar de ti por esto. Entonces, también ayuda a identificar esto y ayuda a que mejoremos, a renovar el arte de cómo hacer reír, ¿no? Y que rompa estereotipos, que eso me parece muy creativo, ¿no? O sea, sí, quizá nos podemos llevar de comedia que tenga algún tipo de estereotipo, vaya. Y algo muy importante es ese respeto mutuo, ¿no? Y que haya consentimiento. O sea, si te vas a agarrar de estereotipos, que haya como este consentimiento, que también, muy importante mencionarlo, es que el comediante conoce a su público. O sea, si un comediante ya tiene un público formado, el público también ya conoce a ese comediante. Entonces, es como un acuerdo. Hay un comediante que me gusta mucho, que se llama Macario Brujo, que le mando saludos. Es muy buena onda el muchacho. Y él tiene una comedia muy, muy fuerte, que igual y muchos de verdad podrán ofenderse, pero ya sabemos que él es así. Entonces su público ya le da ese consentimiento de sí, o sea, yo vengo aquí para que mientes madres, para que si quieres me puedes, no sé, me puedes decir, me puedes llamar por estereotipos, me puedes hablar del tema que tú quieras, porque yo ya sé a lo que vengo, yo ya sé tú de qué hablas, ¿no? Entonces se puede generar este consenso y no hay problema. La tercera es fomenta el desarrollo de virtudes. Fomenta el desarrollo de virtudes tanto intelectuales, o sea, de pensamiento, como éticas, o sea, del carácter. Nos pide practicar el humor en el momento y lugar correcto y en el grado adecuado. Entre las virtudes éticas que fomenta el humor se encuentran las siguientes: paciencia, tolerancia, amabilidad, humildad, perseverancia y coraje. Qué curioso que una de las virtudes del humor sea que fomenta el desarrollo de virtudes, ¿no? Y sí es cierto, fomenta también la prudencia, ¿no? Con esto que menciona de que nos pide practicar el humor en el momento y lugar correcto y en el grado adecuado, ¿no? Que podríamos otra vez volver a ese tema del público con el comediante, ya se tiene como este conocimiento de qué va su comedia, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde se debe hacer y en ese momento, y todos vamos a estar de acuerdo y no hay ningún problema. Entonces, pues esto es muy bueno, ¿no? También es algo que podemos conocer a través del humor y fomenta este desarrollo de pensamiento y del carácter al saber identificar todas estas actitudes, ¿no?
La cuarta es critica los vicios de la sociedad y contribuye a construir una sociedad más ética. Critica vicios generales de la sociedad y los que ríen al percibir la comicidad de esos vicios reciben una importante lección moral que les lleva a pensar sobre si ellos mismos están actuando de ese modo, ayudándoles a corregirse para evitar resultar risibles. Nos lleva a expresarnos con libertad y también nos ayuda a actuar de acuerdo con el tipo de persona que realmente queremos ser. Nos devuelve al mundo corriente, cotidiano, real, para descubrir los puntos criticables arraigados en nuestra sociedad y nos anima a construir una sociedad más ética. Busca el consenso de los que ríen para mejorar la sociedad en el sentido de eliminar lo que es risible por ser moralmente incorrecto. Esto de criticar los vicios generales de una sociedad es importantísimo que la comedia los saque a relucir, ¿no? Porque sí es cierto, uno se da cuenta, o sea, se compara con el personaje que está interpretando el comediante, porque generalmente lo hacen por medio de un personaje, y se compara con él, ¿no? Entonces es como, ok, sí es cierto, no sé, temas como el clasismo, ¿no? Pueden hacer un chiste alrededor de esa situación, o el racismo, qué sé yo, cualquier tema. Pueden hacer un chiste alrededor de esa situación, como ya lo habíamos platicado, como nos dijo Ram en el programa de historia del stand-up, y te pones a reflexionar, ¿no? Yo actúo así, o sea, yo alguna vez actué así, no sé, o sea, te genera como este pensamiento crítico, de, ok, sí, está gracioso, jajaja, me hiciste pensar por medio de la comedia, y eso para mí requiere una habilidad total. O sea, no cualquier persona lo puede hacer. Entonces, el que te hagan pensar por medio de la risa, y creo que además se te queda más en la mente, ¿no? Te impacta más el mensaje, así lo veo yo. Y esta parte donde dice, nos devuelve al mundo corriente, cotidiano, real, para descubrir los puntos criticables arraigados en nuestra sociedad. Totalmente, o sea, estás en un show, no sé, vamos a imaginarnos que estamos en un bar antes de esto del COVID, cotorreando con tus compas, estás esperando a que salga el comediante, sale y empieza con su rutina y te hace reír y te hace pensar y todo y así. Y entonces sales del bar y ahí estás. Es como el ser ahí, como Schopenhauer dice, ¿no? Entonces regresas a la realidad, a lo cotidiano, a lo corriente, pero de alguna forma ya con este pensamiento que hizo que fluyera durante ese show, ¿no? Durante ese corto tiempo. Y muchas veces pues sí nos ayuda para criticar y pues uno esperaría que nos ayude para construir una sociedad más ética, que en lo personal creo que sí está funcionando. La quinta es justifica con razones adecuadas la risa que trata de mejorar éticamente a la sociedad. Analiza el objeto de nuestra risa para poder justificar éticamente dicha risa. Fomenta que nos identifiquemos de algún modo con el objeto de nuestra risa, es decir, que nos pongamos en el lugar de aquellos que son objeto de la risa, para no exagerar nuestra crítica. Entiende que reímos con razón cuando la conducta objeto de la risa merece justificadamente evitarse. Es como el ejercicio que hicimos al principio, o sea, a mí me dio risa este chiste de Ellen DeGeneres. Entonces yo me puse a analizar, bueno, ¿por qué me estoy riendo? O sea, no me estoy riendo de la situación de cuando era niña, ¿no? Digo, no sé si sea ficción o realidad. No me estoy riendo directamente de la niña, sino de lo irónico que es la situación y de que me pone a pensar de, diablos, o sea, esto sí sucede de verdad. Entonces te ayuda a cuestionarte, ¿no? Que digo, a lo mejor no todos lo hacen, lo ideal sería que sí, pero yo los invito a que se pongan a pensar, o sea, cuando rían de algo, o sea, pregúntense, ¿por qué me estoy riendo? ¿Qué es lo que me da risa? O sea, ¿sí me estoy riendo directamente del afectado o me estoy riendo de esa situación que está alrededor del afectado? Entonces, creo que ahí
estamos haciendo un ejercicio para mejorar como personas y por tanto, si mejoramos como personas, como individuos, mejoramos socialmente. Yo soy de la creencia de que el cambio empieza por uno mismo. De verdad, o sea, sí, aunque se burlen de mí, porque ya se han burlado de mí por decir esto, pero sí es cierto, o sea, ¿cómo pedimos que los demás cambien o actúen de cierta forma si tú no actúas así? Y bueno, como consejo, muchachos, hay que aprender a burlarse de uno mismo. No seamos como los filósofos griegos que nada más se burlaban de los demás y no de ellos mismos. Es terapéutico reírte de las situaciones, no tomarse las bromas personales ni literalmente. Procuren tomar esa reflexión que suelen generar. Les digo esto porque yo era así. Yo me la pasaba buscando de qué ofenderme, de verdad, yo buscaba. Y la verdad es súper desgastante. La mejor manera de deshacernos de temas discriminatorios es no hacerles caso en el sentido de que no genere relevancia. La mejor manera de deshacernos de temas discriminatorios es no hacerles caso en el sentido de que generen relevancia. Sí, hay que hablar sobre el tema, pero cuando se pretende difundirlo, no. Eso es punto y aparte. Por ejemplo, lo voy a decir brevemente, hay una entrevista que le hacen a Morgan Freeman, no sé si la han visto, en la cual el entrevistador le pregunta que cómo vamos a acabar con el racismo. Y Freeman le responde: deja de decir que yo soy un hombre negro y que tú eres un hombre blanco. En lo personal, esto me hizo pensar mucho porque no significa ignorar la problemática o la historia o dejarla de lado, sino que es dejar de diferenciar a las personas, de marcar esa diferencia. Si de verdad estamos buscando que a todos nos traten de igual manera, ¿por qué seguir remarcando esa diferencia entre comillas? Bueno, ahora sí, vamos con el reto semanal. En esta ocasión preguntamos: ¿crees que la comedia debería tener límites? Si es así, ¿cuáles serían y en qué nos basamos? Jorge Osvaldo de Anda nos dice lo siguiente: depende del comediante y su público, y el contexto en el que se da la comedia. Los límites que tienen los comediantes en Estados Unidos son diferentes a los de nosotros. Un ejemplo son los roast, en donde hay incluso chistes étnicos, pero al público no le molesta. Aquí en México la comedia también cambia, sobre todo porque hay distintos tipos de comedia, pero los mismos comediantes dicen que cuando van a un teatro el público va a verlos a ellos y con la mentalidad de que se van a reír. Un ejemplo es el show de Richie O'Farrell, que en Pachuca su público se rió, pero tuvo una respuesta negativa en redes sociales. Saludos. Gracias, Jorge, por comentar, gracias por tus saludos. Y sí, pues ya comentamos este caso de Richie O'Farrell, que pues sí resultó muy curioso, ¿no? En el momento no generó absolutamente nada. Creo que esto ya tiene como más de 3 años de que se subió a YouTube el Live from Pachuca, algo así. Y pues fue hasta ahorita que causó mucha notoriedad, ¿no? Sobre todo por este tema. Entonces, pues sí, depende mucho del público, depende mucho del comediante. Si, como les decía, ya está como este acuerdo, ya se conocen tanto el público con el comediante, y si se llega a cierto consenso de, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con que hagas este tipo de bromas, o los roast, ¿no? Que de eso se trata, o sea, de meterte directamente con la persona, pero ya se da su consentimiento. Entonces yo no le veo nada de malo a eso. Si la persona está de acuerdo, si las personas están de acuerdo en que se van a tirar mierda uno a otro, pues excelente, ¿no? El problema es cuando no es consensuado, el problema es cuando te estás burlando de alguien y esa persona no te da el permiso de burlarte de ella, ¿no? Entonces, pues sí, y también pues los tipos de comedia en diferentes países son muy diferentes, hay que reconocerlo. Dani Negrete nos dice: siempre el camino a la libertad total con todo lo que esto implica. La libertad de expresión es un derecho garantizado por nuestra Constitución y fue de las primeras en el mundo que así lo declaraba. Ahora, ese derecho no está exento de responsabilidades y por ende tengo que cargar con el peso de mi discurso siempre. No escudarse en un argumento como un género cómico para abrir un boquete a la ley. Los discursos de odio son muy divertidos para el Ku Klux Klan, para los misóginos o para todo radical fundamentalista, y claro que conllevan responsabilidades. Toda acción conlleva una reacción, simple.
Lo resumo. Que se diga todo lo que se quiera, como se quiera y donde quiera. Pero que acepte el peso de sus palabras y actos cada vez que lo haga. Esto sí, ¿no? O sea, es tomar responsabilidad por tu discurso, por lo que estás difundiendo, por lo que estás haciendo. Entonces, si tú estás consciente de que te puedes meter en problemas por cierta situación, cierto chiste, etcétera, pues simplemente hazte responsable de ello o justifica o así, pero atenta a las consecuencias. Creo que es algo muy maduro y no nada más escudarse en, ay, pues fue un chiste o, ay, no, pues es que a mí me dio risa. Entonces, sí, creo que tienes mucha razón, Dani. Gracias por compartir tu opinión. Kevin Kane nos comparte lo siguiente. La comedia no debería tener límites. La raza humana por naturaleza es violenta, nos gusta competir. Y anteriormente la violencia era muy efectiva para sobrevivir. En la actualidad es precisamente la violencia la que no permite que haya una buena interacción social. En el deporte y en la comedia podemos focalizar esa energía o impulsos competitivos. Fíjese qué interesante, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que por naturaleza los seres humanos somos violentos, o sea, por algo hay leyes, por algo se educa a la gente, entonces no es que sea malo, simplemente sí tiene como una naturaleza ahí, pues sí, violenta. Entonces, antes se utilizaba mucho para dominar, ¿no? De, yo quiero este terreno, bueno, esta área o esta hembra o esto todo, o sea, todo era para dominar. Entonces, una forma actual de canalizar esa violencia, esa agresividad, que se acuerdan que Bergson y Freud lo mencionan, pues es sí, por medio de la violencia, por medio de la comedia, o otra, como dice Kevin, por medio del deporte, ¿no? Entonces hay formas de canalizar toda esta agresividad que tenemos naturalmente, y pues creo que comedia y deporte pues es algo muy sano. Luis Miller, que también es un comediante de aquí de Guadalajara, al cual admiro mucho, nos dice lo siguiente: la comedia no debe tener límites, jamás. Gracias a esto, la gente despertó. En la historia está documentada desde las críticas a la corona hasta en nuestro país. Gracias a comediantes de carpa empezaron a exponer al gobierno, el PRI, y este lo censuró al grado de cerrarlos. La comedia no es una inquisición. Cada quien decide si le gusta el humor de un comediante o no. Cuando eres figura pública, entra la doble moral. Pero por parte de las personas que consumen comedia, nadie puede decirte hasta dónde llegar con tu comedia, solo decidir hasta dónde seguirte. Entender que solo es un chiste hace más abiertas a las personas. Se ríen del chiste que a su juicio es aceptable y de otro no porque es sensible. Y no contarlo es ser parte del problema de ignorar lo que pasa. Reírte de una tragedia no te hace culpable. Este comentario me gustó mucho porque sí es cierto, o sea, la comedia también puede ser una forma de revolución, una forma de evidenciar injusticias incluso. Y el estar evadiendo ciertos temas es no visibilizarlos. Entonces, si los visibilizas, si hablas de ello, a lo mejor sin una postura, simplemente lo pones en la mesa, pues ayudas a ciertos colectivos, a ciertas personas a que, miren, esto existe, aquí está, ¿no? Sí, muy gracioso, pero existe y ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Entonces, también esto de reírte de una tragedia no te hace culpable, ¿no? Todas estas, o sea, se puede reír de muchas cosas, no solamente de los afectados, como muchos creen que es, ¿no? Que les da cosa reírse de, no sé, de cosas relacionadas a los 43, a cosas relacionadas con los feminicidios, con la violencia de género, sobre el colectivo LGBT. Entonces, a ver, no nos limitemos, está bien, ríanse, no hay ningún problema. Y además, esto de seguir al comediante, ¿no? O sea, tú decides hasta cuándo lo sigues. A lo mejor, sí, te gusta mucho un comediante, pero llega alguna ocasión en la que sus chistes ya no te dan risa o no estás de acuerdo con lo que está promoviendo o, no sé, X o Y razón, ya no te gusta ese comediante, pues tienes todo el derecho de dejar de consumirlo, ¿no? Entonces,
pues sí, tú decides hasta dónde llegar con ese comediante. Ellos no te van a obligar, ¿no? Entonces, bueno, gracias Luis Miller por tu comentario. Dan Larson, que también es un comediante que me gusta mucho, también de aquí de Guadalajara, nos dice lo siguiente. No existen límites. El comediante debe de ser un erudito en el arte de abordar cualquier tema. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Algunos comediantes solo buscan entretener o ser reconocidos y otros dejar un mensaje, otros solo divertirse. El propósito es de quien tripula la nave. Fíjense esto qué importante, ¿no? No es lo que dices, sino cómo lo dices, la forma en cómo lo transmites a tu público. Y esto es muy cierto, es lo que decía, o sea, no todos tienen esa capacidad, esa habilidad de transmitir un tema, sobre todo temas sensibles, que se consideran sensibles, pues de manera cómica, de manera que te haga reflexionar por medio de la risa. O sea, de verdad que es todo un arte. Y sí, sí tienes que ser un erudito para abarcar cualquier tema, ¿no? Porque temas sencillos como, no sé, cosas de la cotidianidad, la comedia observacional, pues es más sencilla, ¿no? Pero ya al abarcar temas más sensibles que podrían considerarse ofensivos para muchas personas, sí requiere de mucha habilidad. ¿Qué digo? Igual siempre va a haber personas que se ofendan, ¿no? Aunque ni siquiera sea la intención del comediante, ni siquiera a personas le pase por aquí la ofensa, siempre va a haber alguien que lo haga. Entonces, pues hay que estar preparados para ello. Juan Pingüino, que también nos comentó aquí, el Pingu, nos dice, la comedia no debe tener límites también. La comedia es como un noticiero. Vas a ver noticias sobre finanzas, niños, perros, muerte, tráfico, clima, etc. Vas a ver cosas fuertes, pero no ganas nada censurando lo que ya está ahí. Al contrario, pierdes el objetivo final. La diferencia es que la comedia es una herramienta que se puede utilizar a tu favor para expresarte o dar tu opinión en temas complicados. Un ejemplo es Mi chiste de los juegos. Es una crítica de la sociedad actual donde los niños ya no pueden salir a jugar como hace 20 años, porque ya no es seguro. Hay muchas maneras de abordar un mismo tema. Fíjense, sí, Pingüino tiene un chiste que hace referencia a eso, ¿no? De que ya ahorita no te puedes, no puedes jugar a las escondidas porque luego van a activar la alerta Amber. Y pues sí es una crítica fuerte de, sí es cierto, o sea, ahorita ya está muy difícil uno como padre puedes tener la confianza de, sí, mijo, tú vete y al rato nos vemos en la noche, ¿no? Porque pues donde no aparezca, ¿qué onda? O sea, sí te deja pensando, es como, pues sí, antes sí podíamos jugar a las escondidas durante horas y ahorita, pues, lamentablemente no es así. Quizás se pueda, pero quizá no, entonces, no sé, es toda una crítica social, o sea, son temas que están ahí, o sea, son temas que existen, que los hables o no los hables, no puedes negar que son parte de la realidad, que son parte de nuestra cotidianidad. La pedofilia, la misoginia, la violencia de género, la homofobia, el racismo, el clasismo, o sea, todo eso existe. Hables o no hables de ello, existe. Entonces, es tener esa conciencia de que pues está ahí y tú decides si hablar o no sobre ello y de qué forma vas a hacerlo, ¿no? Gracias, Pingu, también te admiro mucho como comediante, jovenzuelo. Y por último, Gema Cadena, esta chica también es comediante, ella de aquí de Guadalajara, la acabo de conocer y me pareció que tiene un punto de vista muy valioso. Les voy a poner el audio para escucharlo juntos. Hola Cintia, conforme a lo de tu pregunta de que si creo que la comedia debe de tener límites, yo creo que la comedia no debería tener límites, porque sabes, es como reprimir, supongo, a veces a los talentos, a la gente que hace comedia. Y aparte, yo creo que pues es libre expresión. O sea, habrá gente a la que le guste la comedia más fuerte, habrá gente que le guste la comedia más suave.
Yo creo que es un momento en el que la gente nos podemos reír de las cosas malas, ¿sabes? Sabemos que hay cosas malas y sabemos que siempre las va a haber antes, ahora, después, siempre va a haber. Entonces, si esperamos que la comedia no ofenda a nadie, pues terminaríamos hablando de bolsas de papel o de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con ofender a las demás personas. Entonces, mucha gente cree que haciendo comedia más fuerte, la gente probablemente puedas incitar a la violencia o a la misoginia o a ese tipo de cosas, pero creo que la comedia se trata de eso, ¿no? De reírnos de las cosas malas, de reírnos de cosas cotidianas que nos pueden pasar. Entonces, yo creo que no debería haber algún límite en la comedia. Sabemos que hay cosas dolorosas que yo respeto, o sea, hay comedia muy fuerte, pero creo que a lo mejor para poderle agarrar el gusto a la comedia fuerte o a la comedia sobre tragedias, deberías esperar un lapso de tiempo, ¿sabes? A lo mejor el tiempo hace que la comedia no suene tan ruda en el momento. O sea, hacemos como el tiempo, yo creo que es lo que hace que la comedia se suavice un poco para no escucharse tan rudo y este, tan hiriente para las personas que haya pasado, como, no sé, como los guachicoleros, como Paulette, o sea, yo creo que en este momento nos podemos reír, pero en el momento, claro, todos nos asustamos y todo el mundo habló sobre la tragedia, pero va a llegar un momento en el que vas a decir, bueno, o sea, ya es prudente ahora sí poder, poder reírse, poder suavizar ese mal rato, porque imagínate que cada vez que lo recordemos sea malo, sea doloroso para todos. Entonces, pues no se trata de eso, que cada que recordemos un evento triste que pasó en el pasado, nos pongamos a llorar, pues no, ahora sí que es como, ya pasó lo doloroso, vamos a trascender y vamos a hacer, hay que hacer algo bueno sobre la tragedia, es a lo que me quiero referir. Pues ese fue el comentario de Gema Cadena, esta comediante de aquí de Guadalajara, que me gustó mucho. Y fíjense, ahí está la diferencia entre comediantes, ¿no? O sea, Ram nos compartía que él no sigue esta fórmula de tragedia más tiempo igual comedia, y aquí vemos que Gema sí lo aplica. Entonces, bueno, también depende mucho de los comediantes, ¿no? Ya ellos tendrán su estilo, sus formas de abarcar cierto tema, o sea, para ella es prudente esperar algún tiempo y es muy respetable, o sea, no dejan de ser personas que pues, pueden tomar decisiones respecto a su trabajo y cómo van a abarcar todos estos temas que están llevando a cabo. Otra cosa que me gustó mucho es la trascendencia, ¿no? El no estancarte en el pasado. O sea, si es algo que ya pasó, que ya está ahí en la historia, o sea, nada de lo que hagamos en el presente lo va a mover. Ya pasó, ahí está, para bien o para mal, contribuyó en lo que somos ahora individualmente o socialmente. Entonces, el que lo veamos siempre con tristeza, como de, ay, qué mal que pasó esto. O sea, sí, ok, si fue una tragedia, pues sí, qué mal que pasó, pero ¿qué aprendimos de ello? O sea, ¿en qué, de qué forma podemos aprender de ese suceso para que ya no vuelva a suceder, vaya, o para simplemente pues sacar lo bueno de ello, ¿no? Entonces, eh, este concepto de trascender, de no estancarte, de voltear al pasado y estar llorando y así en todo momento, pues mejor sacarle el mayor provecho a esa situación y hacer algo bueno de la tragedia, como dice Gemma. Y claro, o sea, otra vez este reconocimiento de que siempre va a haber personas que no estén de acuerdo con lo que tú estés hablando, con la postura que tú tengas, o sea,
siempre hay una contraparte. Esto ya lo decía en el programa pasado, siempre hay una contraparte de absolutamente todo. Entonces hay que estar preparado para eso. Y sí, si esperamos que la comedia no ofenda a nadie, no se podría hablar de absolutamente nada. O sea, incluso las bolsas de papel que dice Gema, creo que saldrá alguien que le ofenda. Entonces, también otra cosa que mencionaba Ram Legrand en el programa pasado es, o te ríes de todo o no te ríes de nada. Una u otra, tú decides. Y por último, Pedro Padilla nos comparte esto. No creo que debería tener límites. Claro que depende del contexto, lugar, público, cómo se expondrá el show, etc. Para decir ciertos chistes o hacer ciertos actos, no en todos lados se puede hacer comedia sin límites, pero deben existir espacios donde se pueda dar hasta la comedia más fuerte y no debe haber un límite, y que se tome como tal comedia y ya. Aquí la diferenciación, ¿no? Entre, pues lo tomas como comedia o lo tomas como algo personal o decides ofenderte, porque el ofenderse es una decisión. Entonces, tú decides cómo lo tomas. Y también, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, no es prudente hacerlo en cualquier lado, no sé, una comedia fuerte, una comedia sin límites, depende mucho del contexto, de dónde estés, con qué personas, qué tipo de público. Es una química que se tiene que ir generando poco a poco, ¿no? Yo lo veo así. Entonces, pues es lo mismo, o sea, es lo que hablábamos en el artículo sobre la ética y el humor. Y eso es muy valioso, ¿no? El que poco a poco vayas formando tu estilo como comediante y además tu público, porque tú puedes ir formando a tu público. Y pues creo que esto sería todo. Ya se terminaron las respuestas del reto semanal. Muchas gracias a quienes participaron, ahora sí fueron muchos y me alegra que varios comediantes hayan pues dado su opinión respecto al tema, porque pues es muy diferente la perspectiva de un comediante a la perspectiva del público, ¿no? De nosotros los mortales. Ya saben que nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcasts, por Podcasters, por Anchor, sí, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento y en Twitter nos encuentran como lab-pensamiento. Entonces, pues, ustedes hablen, reflexionen sobre todos los temas que ustedes quieran. Si es por medio de la comedia, está excelente. Los comediantes tienen mucha de mi admiración por todo ese arte que se requiere, toda esa habilidad y ese carisma para generar este pensamiento crítico por medio de la risa. Y pues ya, sería todo. Gracias y hasta la próxima semana. Bye.